creo que se puede decir que absolutamente no. Es decir, el sistema electoral y concretamente en lo que se refiere al voto por correo es un sistema muy seguro, muy seguro. La Junta Electoral había venido interpretando la ley electoral en el sentido de que lo que exigía expresamente, que era la identificación del elector al solicitar la documentación para votar por correo y después al recibirla, no se exigía de una forma expresa en el momento de ir a depositar el voto, para certificarlo hacia la mesa a la que se tenía que ir. Esto podía tener alguna explicación en el sentido de que, bueno, pues si ya se le ha obligado a ir una vez, algunos incluso dos veces, pues obligarle quizá a identificar o ir personalmente una tercera vez, pues podría provocar una cierta incomodidad. Y además a eso se añadía que el voto por correo en realidad no había planteado problemas importantes hasta ahora. Sin embargo, en las últimas elecciones municipales es verdad que como consecuencia de algunas investigaciones policiales y judiciales, pues se transmitió a la ciudadanía eso lo que se ha llamado una cierta inquietud social respecto de la seguridad del voto por correo. Eso aconsejó a la Junta añadir un requisito más, que es la identificación del elector en el momento de depositar el voto, porque es evidente que añade un elemento de seguridad. Es verdad que esto puede suponer una cierta incomodidad, pero en principio tampoco es mayor incomodidad que la de ir al colegio electoral a votar el día de la elección. Es verdad que en los casos del voto por correo ya es la segunda o la tercera vez que hay que ir, pero tampoco es una incomodidad tan grande como para echar a nadie para atrás si verdaderamente desea votar. La democracia supone también algunas incomodidades para el ciudadano y por lo tanto hay que ser consciente de que hay que superarlas y si se tiene el deseo de ejercer el derecho al voto, pues hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces la Junta decidió añadir este requisito que ya se puso en práctica en las elecciones municipales, concretamente en Melilla, y en todos los votos que iban hacia Melilla, y ahora generalizarlo para transmitirle a la ciudadanía un elemento más de seguridad en el funcionamiento del sistema. No es una interpretación en contra de la ley, porque el texto literal permite perfectamente entenderlo así. Hasta ahora no se había hecho así, pero las circunstancias de estas elecciones, que son muy particulares por la fecha en la que se van a celebrar, pues hemos creído que aconsejaba reforzar la seguridad, no solamente para el funcionamiento objetivo, sino también para que la ciudadanía tenga la conciencia de que el voto por correo es un sistema perfectamente seguro. Bueno, yo no creo que sean verdaderamente responsables. No me atrevo a decir si son ilícitas porque en época de campaña electoral todos podemos ver que se cometen excesos. Entonces no me atrevo a calificarlo así. Pero desde luego no me parece responsable introducir unas dudas sobre un sistema que ha demostrado que funciona correctamente. Es una sospecha excesivamente genérica que no está apoyada por datos objetivos que puedan justificarla. Es decir, la gente puede sospechar de que el gobierno, este o cualquier gobierno, que tenga un cierto control, vamos a decirlo así, respecto del funcionamiento de una institución como consecuencia de haber designado a quien la preside, pues que pueda influir en el comportamiento que esa institución y que todos los funcionarios que están en esa institución van a desarrollar en un momento determinado. Es decir, pensar que Correos, por la sola voluntad de una persona, va a actuar cometiendo delitos, me parece algo que no tiene justificación ninguna. Eso por un lado. Por otro lado, Correos siempre ha demostrado que es un organismo que funciona con seriedad, es decir, Correos funciona bien. En este país, en España, Correos funciona bien y por lo tanto tiene tanta cantidad de gente involucrada en su funcionamiento que pensar que se les puede poner a todos de acuerdo para cometer un delito es una auténtica barbaridad. Es decir, eso yo creo que hay que descartarlo directamente. Si hay algún caso concreto en el que se cometa una acción delictiva, para eso está en la jurisdicción penal, las autoridades correspondientes, para investigarlo y perseguirlo si acaso. Pero no me parece que haya ningún dato que pueda indicar que hay una especie de conspiración para hacer las cosas de una manera ilegal. Y en cuanto a Indra no hace el recuento. El recuento se hace en las mesas electorales, pero Indra gestiona los datos que recibe. Pero hay que darse cuenta de que los datos que recibe Indra previamente se han establecido, o se han concretado en el recuento que se hace en cada mesa electoral. El acto de recuento en cada mesa electoral es público. Están presentes los 3 miembros de la mesa electoral. Y hay en la mayoría de ellas, o en muchas de ellas, hay apoderados e interventores. Y además el acto es público, es decir, que no hace falta ser ni apoderado ni interventor de un partido para estar en la mesa, presenciando el recuento. Cuando se termina el recuento, el acta se tiene que poner públicamente, se tiene que exhibir públicamente.
un ejemplar del acta. Y además a los presentes, a los apoderados se les da también pero la un garantía acta. de que esos resultados llegan así tal cual a Indra y que a Indra los introduce en el sumatorio, todo eso no es controlable públicamente. Sí, es controlable públicamente en la medida en que todos los partidos saben qué ha ocurrido en cada mesa. Y todos los partidos hacen sus sumas y hacen sus cuentas. Es imposible que alguien pueda después decir es que la suma es diferente, porque todo el mundo sabe que no sería así. Es decir, el control no solo está en un control formal, sino un control en el funcionamiento global del sistema. Si en el sistema se le da a los miembros, a los representantes de los partidos en cada mesa electoral la posibilidad de inmediatamente transmitir esos resultados a su partido, y su partido hace el cómputo de cuál ha sido el escrutinio general antes de que las juntas provinciales hagan los escrutinios correspondientes en estas elecciones, está claro que si el resultado que después maneja Indra no coincide, inmediatamente se va a producir la reclamación y la discusión. Y la discusión siempre va a terminar utilizando las actas de las mesas electorales, que son las que se envían a las juntas provinciales, que son las que hacen el escrutinio. Por lo tanto, la posibilidad de que Indra modifique esos datos, yo diría que es inexistente. En las juntas de zona, las juntas electorales de zona, hay jueces. Los jueces están acostumbrados a trabajar con conceptos jurídicos indeterminados. ¿Y cómo los determinan? En función de las circunstancias de cada caso. Hacen una valoración de las circunstancias de cada caso. Decir que no es grave o que no debe considerarse grave el perjuicio a una persona que vive con el salario mínimo, que ha pagado unas vacaciones, le cuesten lo que le cuesten, y que no va a poder recuperar ese dinero si no las disfruta, decir que eso no es grave es desconocer la realidad. Para esa persona es grave, y eso es lo que tiene que valorar la Junta de Zona. Si es grave para la persona concreta que presenta la excusa y que presenta una documentación que acredita que para él es grave ese perjuicio. Efectivamente, para un millonario perder a lo mejor 5.000 euros, o para un multimillonario perder 5.000 euros, no le puedo pedir que le guste, pero no podemos calificarlo probablemente como un perjuicio grave. Un trastorno, un perjuicio, bueno, se utilizan estos términos porque en realidad lo único que le hemos podido decir a las juntas, porque es muy difícil pormenorizar en este tema más allá, pero lo que le hemos dicho en realidad a las juntas es decir, mire, ustedes tienen que asegurar la constitución de las mesas, porque el sistema electoral exige que las mesas estén constituidas. Ese es el objetivo principal. Dentro de eso, en realidad, ¿qué les hemos dicho? Pues mire usted, flexibilidad y sentido común. ¿Cómo se lo hemos dicho? Bueno, pues hombre, vigile usted que el que acredite un perjuicio grave en función de sus circunstancias, no objetivamente grave con un baremo, sino grave en función de sus circunstancias, admítanle la excusa. No, absolutamente ni a la portavoz del Gobierno ni a nadie. La Junta Electoral Central es un órgano que funciona o intenta funcionar con una absoluta neutralidad, y lo que ha hecho en esta campaña electoral y en la anterior, y lo que seguirá haciendo a lo largo de, por lo menos en estas elecciones en las que yo estaré presidiendo, es aplicar la doctrina que ha elaborado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que no se ha hecho ninguna innovación en atención a ninguna de las personas que son denunciadas ante la Junta. Se aplica la doctrina que se ha venido aplicando, ya digo, hace muchísimo tiempo.